Yo quiero vivir en Granada porque me gusta de oír las campanas de la vela cuando me voy a dormir. Y llegamos a esta cuarta fase en la que se homenajea al cantaor granaíno Luis Heredia el Polaco. Y para hacer un poco de historia de lo que han sido los ciclos que le precedieron, hay que recordar que antes de él le han precedido artistas de la talla de Antonio Núñez Chocolate, Antonio Fernández Fosforito, Chano Lobato, Calixto Sánchez, Carmen Linares, Curro de Utrera, Matilde Coral, Paco Cepero y un largo etcétera, hasta llegar a nuestro cantador de esta noche. Un cantador nacido en Granada, y para que comprendamos bien su trayectoria artística y vital, creo que antes hay que explicar cómo ha ido evolucionando el flamenco en Granada. La historia del flamenco en Granada procede de la mezcla de varias culturas, como la gitana, la judía y la musulmana. El Sacromonte, o Monte Sagrado, pintoresco barrio granadino muy popular por sus cuevas y zambras gitanas, no siempre fue tan popular. Y es que ese lugar, extramuros de la ciudad, fue el refugio de los marginales, fuera del control eclesiástico y administrativo. Tras la conquista de Granada por los reyes católicos y la expulsión de los judíos y musulmanes de Granada, allí se asentaron los moriscos y familias gitanas que hasta ese momento habían sido nómadas. Como ciudadanos de segunda y desprovistos de derechos reservados a señores castellanos, allí ejercieron de artesanos, forjadores y herreros o como comerciantes. Ya en esa época eran conocidos por su carácter alegre y festivo, además de por tener sus costumbres o leyes propias. En el siglo XVIII, el flamenco se había limitado a un entorno privado y familiar. Fue consecuencia del paso de las tropas francesas e inglesas por estas tierras, junto con el surgimiento en Europa del movimiento romántico en busca constante del sentimiento de lo exótico y lo pintoresco. Por tanto, los gitanos del Sacromonte vieron en ese viajero romántico una oportunidad y una forma de ganarse la vida. Así surgieron las primeras zambras del camino. Aquí comienza la comercialización del flamenco y de las zambras, de los espectáculos del flamenco que los gitanos ofrecían a los turistas y la puesta en valor y posterior conservación de las tradiciones y costumbres de un pueblo que hasta ese momento había sido marginado. La primera zambra de la que se tiene constancia fue la de Torcuato Martín el Cujón. Allí se bailaba la cachucha, la albolá o la mosca, además del petaco, el merengazo y el tango gitano, o los cantes de granaína, media granaína o los fandangos del Albaicín. El reconocimiento del flamenco como género musical que se fue desarrollando con el tiempo provocaron que el flamenco se fuera alejando de la identidad del pueblo y acercándose cada vez más a la profesionalización. Fue así como varios escritores de la generación del 27, encabezados por Federico García Lorca o el compositor Manuel de Falla, entre otros, preocupados por esa pérdida de identidad, organizaron el concurso de Cante Hondo de Granada en el año 1922, buscando, sobre todo, preservar y conservar la esencia y la pureza del flamenco, consiguiendo así potenciar el valor y la conservación de este arte. Es importante conocer que en esa plaza de las Aljibes el mundo vio con sus ojos, desde la ciudad de la Alhambra, la participación de artistas que más adelante serían de reconocido prestigio en la cultura flamenca, como la Gaspacha, Manolo Caracol, Manuel Torre o Diego Bermúdez el Tenazas. Y a partir de ahí, la historia del flamenco en Granada la conforman voces de distintos tonos, distintas modulaciones y modos de expresión.
Desde su primer cantador conocido, como fue Tío José el Granaíno, hasta África Lapeza, su primer artista profesional, hasta la majestuosidad del cante de Juanillo el Gitano, pasando por las voces de Paco el del Gas, el Tuerto de Granada, el Calabacino, la Gazpacha, el Cotorrero, Frasquito Yerbabuena, Cobitos, Enrique Morente o nuestros paisanos afincados en Granada, Manolo Osuna o su primo Chiquito de Osuna. Y con estos antecedentes podemos entender mejor el legado que recibió el artista que esta noche estamos homenajeando, Luis Heredia Fernández, más conocido artísticamente como Luis Heredia el Polaco, que nace en Granada en el año 1950, en la Cuesta de la Cava. Su padre era tratante de ganado y vendedor de telas. A los 9 años entró en las escuelas del Ave María, pero lo dejó pronto para ir a vender lotería con su padre. En su familia había poca relación con el flamenco, aunque en las reuniones familiares siempre había la posibilidad de participar en las fiestas y vivir de cierta forma el flamenco, sobre todo el rítmico. Aunque era tímido a la hora de cantar, entró pronto a las cuevas del Sacromonte granadino. Llevado por su hermano, el Tirili, empezó cantando por tangos. En esa época le gustaban Farina, Valderrama y Camarón, que fue el que le hizo conocer las bulerías y los tangos. A los 21 años dejó la lotería por el cante. Al tiempo tuvo su propia zambra en el Sacromonte. Al cabo de un año se trasladó a la cueva de los Cuatro Juanes, pero no le fue bien. Después lo puso en la Plaza de Toros, que duró otro año. Eran los años 70 y Luis empieza a frecuentar la Peña La Platería, donde conoció a Manuel Martín Liñán, su segundo fundador, y empezó a conocer otros palos y otra forma de entender el flamenco, la que tenían aquellos aficionados que se consideraban puristas. Por aquel entonces comenzó, como tantos otros, en los concursos. En esos concursos se escuchaban también otros cantadores contemporáneos suyos, como Ángel Rodríguez el Chanquete, Antonio Gómez el Colorao o Antonio Cuevas el Piqui. Su participación en los concursos y en los festivales de la zona los compaginó con sus actuaciones diarias en tablaos y cuevas del Sacromonte. Su triunfo en 1990 en el primer concurso de cante de la Confederación Andaluza de Peña Flamenca supuso el espaldarazo definitivo a su carrera como cantador. Desde entonces hasta nuestros días, el polaco se ha mantenido en el candelero flamenco gracias a sus capacidades artísticas, a su profesionalidad, a su grandeza cantadora y a su personalidad, alejada del divismo y la fama malentendida. Por estas razones atrajo la atención de bailadores de la talla de Mario Maya, Manolete o Mariquilla. Ha formado parte de los espectáculos Macama Honda, Ay Hondo, Diquela de la Alhambra o el Sacromonte y yo. En definitiva, esta noche homenajeamos a un cantador hecho a sí mismo a lo largo de una carrera artística construida con el sacrificio y el estudio. Un cantador que es poseedor de una voz muy flamenca, mucho compás, mucho conocimiento de los estilos y formas cantadoras y su natural búsqueda del gusto para expresarlo. Para finalizar, y como el mundo del flamenco es muy dado a las anécdotas, no me resisto a contaros algo que ocurrió en el Festival Flamenco de Osuna, que se hace todos los veranos en el corral de la Casa de la Cultura. Estaba en el escenario el polaco y dijo la consabida frase de los cantadores: bueno, decidme por qué palo queréis que os cante.
alguien del público le gritó: «Luis, canta por petenera». La respuesta del cantador no se hizo esperar. Le dice al guitarrista: «Este hombre no se ha enterado que yo soy gitano». Larga vida al maestro Luis Heredia, el polaco. Le van a acompañar guitarristas de la talla de Manuel Herrera y el piano flamenco de Laura de Los Ángeles. Muchas gracias. Si es tan amable nuestro concejal de Cultura, don Jesús Heredia, de subir al escenario. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Y ahora, como presidente de la Peña Flamenca La Sigrilla, y en nombre de todos mis socios y socias, voy a tener el gusto y el placer de imponerle la insignia de oro de nuestra entidad a nuestro cantador homenajeado, Luis Heredia, el polaco. Bueno, pues buenas tardes, noches, ¿no? No se espera en cualquier momento un detalle como este, después de estar tantos años en el mundo de lo que vivimos, y no tengo palabras para agradecer el detalle de esta entidad, porque eso no me lo hacen ni en mi tierra, que vivo allí y he nacido allí, y presumen de mucho flamenco, pero luego los detalles con los artistas granaínos sobre todo. Yo no he, vamos, por contar algo de ese maestro y gran hombre que era Enrique Morente, allí no se le ha hecho ningún reconocimiento nunca. Y estoy hablando de un profesional nato, ¿no? Y bueno, el tema es que no tengo palabras para agradeceros lo que estáis haciendo, ¿no? Y yo, pues, me gustaría de agradeceros también a todos vosotros que estáis ahí para este momento tan agradable e importante. Y ya está, daros las gracias con todo mi corazón y ya está, a cantar y a tocar la guitarra y que os vayáis contentos, y yo también, ¿vale? Venga.